Las lecturas del velocímetro para un vehículo en 4 segundos intervalos se encuentran en la tabla donde tenemos el tiempo en segundos y la velocidad en pies por segundos. Queremos estimar la distancia viajada por el vehículo durante el segundo período de uso de las velocidades al inicio de los intervalos de tiempo, que serán la suma inferior porque las velocidades están aumentando. Y luego daremos otro estimado utilizando las velocidades al final de los intervalos de tiempo, y de nuevo, porque las velocidades están aumentando, esto se llamaría la suma superior. Desde la distancia es igual a tasa por tiempo, podemos estimar la distancia viajada determinando el área de rectángulos sobre estos subintervalos utilizando las velocidades como la altura de los rectángulos. Para mejor entender esto, vamos por primera parte estos puntos en el plano coordinado. Aquí están a la derecha. Para el próximo paso, vamos adelante y divide este intervalo de 20 segundos tiempos en subintervalos de 4 segundos. Y ahora por primera estimación queremos usar las velocidades al principio de cada intervalo de tiempo, que significa que usaremos el lado izquierdo de cada subintervalo para determinar la altura del rectángulo que utilizaremos para aproximar la distancia. Mirando este primer subintervalo utilizará la velocidad de 24 o el lado izquierdo aquí, como la altura del primer rectángulo. Aviso como el área de este rectángulo sería 24 por 4 o 24 pies por segundo x 4 segundos. Danos una aproximación de 96 pies para este primer subintervalo de 4 segundos. Continuando este patrón, utilizaremos la velocidad de 30 para la altura del próximo rectángulo. A continuación, utilizaremos la velocidad de 36 para la altura del siguiente rectángulo. 40 para la próxima altura, y 45 para la última altura. Así que nuestra aproximación para la distancia viajada sería el área total de estos 5 rectángulos. Quiero señalar que la distancia real viajada sería el área bajo la curva que pasa a través de los 6 puntos. Aviso como el área bajo esta curva sería mayor que el área de estos 5 rectángulos, y esa es la razón por la que se llama la suma inferior. Así que la aproximación para la distancia viajada utilizando las velocidades al inicio de cada intervalo de tiempo sería más y luego finalmente más. Entonces esto nos daría 96 más 120 más 144 más 160 más 180. Que es igual a 700. Así que utilizando esta aproximación la distancia aproximada viajada es de 700 pies. Ahora se pide que hagamos una segunda aproximación ahora utilizando las velocidades al final de los intervalos de tiempo. Primero formaremos los subintervalos. Y ahora, porque estamos utilizando las velocidades desde el final de cada subintervalo, estamos utilizando el lado derecho para formar la altura de los rectángulos. Así que para este primer subintervalo utilizamos la velocidad de 30 como la altura del rectángulo. Siguiente estamos usando la velocidad de 36 como la altura. A continuación usaremos la velocidad de 40 como la altura. Siguiente la velocidad de 45, y finalmente una velocidad de 48 como la altura. Ahora encontraremos el área de estos 5 rectángulos para hacer otra aproximación por la distancia viajada. Ahora la razón a la que se llamaría la suma superior es porque si abrimos una curva que pasó a través de estos 6 puntos, estos puntos aquí, aviso como el área bajo la curva, que sería la distancia exacta, sería menos que el área de los 5 rectángulos. Así que la aproximación que utiliza las velocidades finales sería aproximadamente más.
Y luego finalmente más. Tenemos 120 más 144 más 160 más 180 y más 192. Queda una suma de 796. Así que utiliza estas velocidades como la altura de los rectángulos. La distancia aproximada viajada es de 796 pies. En realidad la distancia viajó sería más que probablemente en algún lugar entre 796 pies y nuestro estimado anterior de 700 pies. Espero que hayas encontrado esto útil.